Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Virginia y la pregunta sería que ¿cuáles fueron los hallazgos o las evidencias musicales encontradas en la región de la Mixteca Alta? ¿Por qué de la Mixteca Alta? Bueno, yo he trabajado, soy etnomusicóloga y trabajé en la región de la Mixteca Alta, de la música de banda de la Mixteca Alta. Y estoy retomando el trabajo de campo allá y pues tengo algunas observaciones que tienen que ver con lo que ustedes han mencionado. Y me interesaría si ustedes, ¿qué fue, digamos, lo que se evidenció en el trabajo en esa región en particular? Me parece, desde mi punto de vista, una de las regiones más difíciles de trabajar por la orografía, lo mencionaba bien Rubén. Y cuáles fueron las problemáticas con respecto a llevar a cabo el trabajo que ustedes están haciendo en esa región. ¿Cuáles problemas fundamentales existen para trabajar lo que ustedes quieren hacer en la región de la Mixteca Alta Oaxaqueña? Quería, entre comentario y más que pregunta, propuesta. Cuando ustedes comentan que fue una iniciativa por parte de una instancia de gobierno, al parecer esto fue, como decían, hace 6 años, y el titular de la instancia de cultura de Oaxaca era, si no mal recuerdo, el sobrino de Enestrosa, ¿no? El nieto, Andrés, que ahorita quién sabe por qué planeta ande, ¿no? Se fue a Los Ángeles. Bueno, entonces, lo que llama la atención de esta historia, por un lado fantástica que ustedes narran, que se haya podido concluir un trabajo tan complejo, un trabajo además colectivo, que en ese sentido puede ser hasta un paradigma de proyectos donde una de las cuestiones que se deducen es que una misión de tal naturaleza no se puede hacer si no es a través de un trabajo de equipo. Ustedes lo lograron, en ese sentido muchas felicidades. Es muy difícil coordinar a muchos colegas. Lo que nos hace ver es que en el por qué y el para qué se da mucho del contenido, como ustedes mismos han señalado, de la propia investigación, ¿no? Y en estos contenidos hechos, tengo entendido que casi es la única investigación que yo conozca que desde su origen está pensada para incidir en políticas públicas. No conozco otra investigación con ese. No sé si ustedes han ubicado, si en el campo de la música hay un antecedente al respecto. En estos contenidos que no logran plasmarse en su objetivo final, que es su traducción en política pública, creo que la conclusión, y ahí viene mi propuesta, es que sería muy importante que, no sé si a través de este seminario o a través de otro espacio, se pudiera hacer una sesión exclusiva cuya finalidad sea de qué manera la investigación en el campo puede lograr incidir en las políticas públicas. Y bueno, hay intentos por varios caminos de acción en el campo que se quedaron a la mitad, que apuntaron algunas cosas, y yo les pediría a Roberto y a Fernando que pues quizá ellos puede ser el espacio que hagamos una convocatoria fuerte, en serio, y que pensemos juntos cómo lograr justamente incidir en colectivo para esto de las políticas públicas, ¿no? Hola, pues también primero felicitarlos por esta labor titánica
y pues creo que sería fabuloso si este proyecto lograra inspirar otros 31 ejemplos que alremedaran este proyecto y se hiciera cada estado un proyecto como este, ¿no? Sin embargo, pienso, mencioné varias cosas que me hicieron un poquito de ruido en la cabeza. Al inicio decían que tomaron como base mapas culturales y mapas etnolingüísticos para hacer este proyecto. Y después Rubén mencionaba lo de la práctica musical en el Estado, mencionaba lo de los jóvenes en el proyecto de automodelo. A lo que voy es de que estos jóvenes, por lo que entiendo, van a ese proyecto para aprender a ser músicos, ¿no? No para aprender solamente a tocar esas músicas de sus culturas musicales. En ese sentido, creo que esos jóvenes son un buen ejemplo de jóvenes que en algún momento van a tocar otras músicas, no solo van a tocar sus propias músicas. Y creo que, o sea, como que ya, como no pensar en el buen indígena, ¿no? De que el buen indígena tiene que tocar esta música. Y esos jóvenes en algún momento van a tocar rock y rap y reggae y heavy metal. Y hacia allá va mi pregunta, ¿no? Porque yo estoy seguro que en la práctica musical del Estado, la música popular tiene un lugar importante. Y en los mapas que ustedes nos mostraron, estoy seguro que en esos pueblos, en sus fiestas, además de esas culturas musicales, que son ocasiones musicales importantes, hay un momento donde también aparece la música popular. Entonces, también hay agrupaciones de músicos oaxaqueños que tocan música popular y que incluso la están tocando en sus lenguas indígenas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo ubicadas más de 15 bandas de reggae en Oaxaca. Algunas, como 2 o 3 de ellas, cantan en zapoteco, ¿no? Entonces, pienso que hubiera sido muy afortunado y que a lo mejor en algún momento pueden incluir las prácticas musicales populares del Estado y que creo que por parte de ellos como músicos reivindicar sus raíces, su música, no significa forzosamente renunciar a poder tocar otros géneros de música popular. Entonces creo que lo podrían tal vez incorporar o que podría ser la sexta cultura musical o el sexto mapa o algo así. Gracias. Bueno, a ver, sobre la pregunta de Vicky sobre cuáles fueron los hallazgos de la música o la problemática, lo que se evidenció de la música en la Mixteca. Uy. Bueno, pues la Mixteca es un complejo muy complejo, pero puedo decirlo que pues después de 20 y tantos años de recorrerla y de recorrerla de arriba abajo, creo que he podido y hemos podido entender, sobre todo Patricia y yo, que es quienes hemos trabajado la Mixteca, hemos podido entender un poco más cómo es el comportamiento musical, ¿no? En la Mixteca recientemente, y me voy a lo último para que de ahí me vaya un poco hacia el inicio, se acaba de publicar un libro del Colegio de la Frontera Norte, coordinado por Miguel Olmos, sobre las nuevas perspectivas de las músicas indígenas en México. Y entonces nosotros escribimos un capítulo que se llama Mixtecno. Mixtecno y tiene que ver un poco con lo que dice aquí el compañero, con la transformación y la tecnologización de la música en la Mixteca. Es decir, por supuesto, reconocemos, ¿no? Lo reconocemos, lo respetamos y tratamos de entender estos procesos de transformación y cambio que suceden en la música. En el caso de la Mixteca, con el Mixtecno, con el movimiento Mixtecno, es que hubo una migración de las músicas, de la música, de un paradigma musical mixteco, que ese es uno de los hallazgos que está apuntado en ECMO, que es el rasgo dominante de la música mixteca. Hay un rasgo dominante que a mí me cae el 20 después de muchos años de reflexionarlo y de pensarlo, y que fue algo que también trabajamos con Shilón en un disco, que es la forma musical dominante, y lo digo sin temor a equivocarme, que está presente en toda la Mixteca, tanto en la alta,
en la baja de donde soy y en la costa, e incluso en el territorio discontinuo, que son las diásporas que se forman en el Valle de San Joaquín, en California, e incluso en el área de Chicago y de Nueva York. Y ese es lo que fuera del mundo del hablante mixteco se conoce como chilena, o se ha conocido como chilena, o como chilena indígena, y que al interior del universo mixteco reconocemos como yasí, o yasún, o yandí, o yadí, o yadé, dependiendo de la variante, que significa música, literalmente música alegre. Y que, bueno, pues es una forma musical que está construida en una tetrapodia de ritmos dáctilos, en un tramo temporal de 6x8 con una función armónica tonal de primero, cuarto, quinto, con inflexiones, bla, 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 con una unidad melódica identitaria, a partir de progresiones de tercero y cuarto grado, en fin, pero que ese rasgo musical está presente en toda la mixteca, y ese es más allá de la presencia musical, de la forma musical, tiene una significación social trascendente para el mixteco, que se proyecta en la vida cotidiana y en la práctica, en la vida cotidiana del mixteco y en la práctica musical del mixteco. El jazz sí lo encuentras en los santuarios, en el circuito de los santuarios de celebración de Cuaresma de la Mixteca, en las fiestas, en las funciones de maroma, en los jaripeos, en los bailes masivos, en los músicos que tocan con teclado, los mixtecnos, en el rock mixteco, en el hip hopero mixteco, como Miguel Villegas de California. Yo creo que ese sería como uno de los rasgos distintivos, ¿no?, de la música. De hecho, en nuestro mapeo de ECMO está acotado como tal. Está concebido en el mapa como en la cultura musical de la chilena, porque no está exclusivo, o sea, al universo mixteco, sino está compartido con el mundo triqui, el mundo amuzgo, chatino incluso, entre otros. Pero refiriendo a lo mixteco, ese es un rasgo presente en todos, que además tiene su referencia lingüística directa en su variante, reconocida como tal, ¿no? Entonces, es un rasgo dominante, esa forma musical, a la cual se le suman, dependiendo de las variantes geográficas o municipales o de otra forma, pues otra serie de formas musicales con mayor o menor representación, pero ya sí está en toda la mixteca, ¿no? Y problemas, pues no, la verdad yo no podría hablar como ante qué problemáticas problemáticas expresadas por la comunidad musical o por la comunidad en general de la mixteca. Vuelvo a lo mismo, es la demanda hacia el Estado de la educación musical, ¿no? De repente hay una idea abstracta o vaga del ejemplo del SECAM, y todos piensan o quieren o imaginan una escuela, ¿no? Dicen, necesitamos una escuela, ¿no? Pero bueno, son diferentes el tipo de demandas y de necesidades que cada parte de la mixteca tiene, ¿no? Por ejemplo, la comunidad de lauderos, que aún sobrevive, ¿no?, en parte de la mixteca alta y parte de la baja, inclusive de la costa, pues tiene necesidades como de tecnificar, ¿no? Tecnificar sus procesos de construcción de instrumentos, pero que los lleva a otro problema, que es la distribución y venta de sus instrumentos. En fin, es un tema ahí bastante complejo, pero sí, la música alegre como referente
de la música mixteca está presente en toda la mixteca. Déjame comentar. Bueno, precisamente en el área de la Mixteca Alta se ha trabajado con una perspectiva histórica los archivos de esa región, los archivos parroquiales y municipales de Suchislahuaca, de Tilantongo, de Santiago, ¿cuál fue el último? Igualtepec. San Juan. Sí, Igualtepec. Y es muy interesante porque pues nosotros trabajamos con el archivo lo que hay. Y lo que es asombroso es que buena parte del repertorio que está en las capillas es el repertorio que venía de la Catedral de Puebla, ¿sí? Y muchas misas, muchas vísperas, muchos maitines de autores poblanos que influyeron toda esa región hasta muy recientemente, ¿no? Digamos que todavía las bandas funcionaban con una actividad bastante fecunda en cuanto a ponerse al día en repertorios, hasta los 30, 40, ¿no? O sea que estaban fuertes las bandas. Y por ejemplo en Igualtepec encontramos pues todavía al maestro que recuerda, todavía hay maestros que siguen apoyando a las pequeñas iniciativas que son totalmente comunitarias, ¿no? Sin la estructura de escoleta ya, que existió pero que ahí ya no existe. Digamos, la Mixteca es una de las primeras regiones que expulsa población migrante. Entonces, a diferencia de la Sierra Norte, ¿no? O donde las estructuras comunitarias se han conservado más, y en la Mixteca eso se ha perdido. Entonces eso se refleja inmediatamente en la estructura de la banda y la relación de la música con las obligaciones comunitarias. Pero todavía existen los personajes y reconocen el archivo, qué músicas hay. Y claro, cuando hay esfuerzos individuales dentro de los diferentes pueblos, en este caso el de Igualtepec, pues ellos están muy interesados en ver qué es lo que estábamos escarbando ahí, ¿no? De saber cuáles eran las músicas que estaban saliendo. Sin embargo, veíamos que ya las nuevas iniciativas de bandas estaban haciendo una división entre el repertorio que ellos estaban acumulando y el repertorio que estaba dentro de la capilla, que ya no sabían cuál era, pero que sabían que sus abuelos tenían música de allá, que estaba allá adentro, ¿no? Pero digamos que la influencia poblana en toda esa región es muy, muy importante, ¿no? Y desde luego también la imbricación dentro de nuestro esquema de culturas musicales con los instrumentos de orquesta, ¿no? que es el otro reconocimiento de empezar a ver instrumentos en la Mixteca Alta que pertenecen a la orquesta típica, ¿no? Pero sí muy desarticulado, bastante desarticulado. Entonces, donde se ha conservado ha sido iniciativas individuales, ¿no? Desde luego pues no podemos pensar en el ejemplo de Tlaxiaco, por ejemplo, que pues, es una ciudad rica, ¿no? Comparada con Tilantongo, que pues, ya está totalmente abandonada, con poca gente, ¿no? Porque pues, Tilantongo fue la capital del Imperio Mixteca, ¿no? Entonces sí ahí no se puede generalizar, pero lo curioso es que en todas esas ejemplos, incluso Coixtlahuaca también, los repertorios son muy parecidos hasta los años 40, más o menos. Sí. Y a ver, la otra pregunta, ¿cuál es? La de Amparo, que... ¿Quieres decirlo? Bueno, pues es que era más bien propuesta, ¿no? De Amparo que se haga algo así. Pero bueno, de aquí del compañero, sobre lo que comentaba sobre el automodelo,
no estamos solamente promoviendo las músicas tradicionales, originarias, ¿no? El repertorio se da de manera muy orgánica, porque los chicos dicen, ay, yo traigo una pieza, ¿no? Me gusta esta pieza. Y ellos empiezan a elaborar su práctica musical a partir del repertorio que ellos proponen. Eso es un poco inspirado en la forma en la que han trabajado muchas escoletas o músicos, por ejemplo Ismael Méndez, ¿no? De Sogocho, este famoso instructor de música, que él creó un método de instrumentación y orquestación para banda, pero a partir del pensamiento zapoteco de la Sierra Norte, en el que él proponía, bueno, pues a ver, pues no sé, la avión eslava empieza por 4/4, ¿no? Aquí vamos a empezar con 6/8, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya nació el niño y ¿no? Y está todo el tiempo y entonces vamos o sea, él fue encontrando los elementos musicales que están en todo el tiempo en la vida de los zapotecos de la Sierra Norte, y fue creando su método a partir de eso, y ha sido muy exitoso. A partir de eso, los niños de Automodelo hacen su propuesta, ¿no? de que quieren tocar, e incluso están tocando otras cosas que no son de la tradición, por así decirlo, ¿no? De sus pueblos, o sea, que no está peleada con nosotros. Por ejemplo, Quetzali Pérez es hija de Eusebio, un músico de reggae, ¿no? Es un músico de reggae ayuk, de Tlahui, y se echan sus regresadas ahí con la Kelly. Y Eichel, que está mixteca americana, pues está tocando Bella Ciao, está tocando música que vamos, no es que no se oye cotidianamente en la tradición. No estamos en contra de esos para nada, porque sabemos, ¿no? que hay una serie de propuestas, y está incluido en ECMO. Dentro de la investigación y de la etnografía están registradas las formas de hacer música. O sea, en la Mixteca está registrado el rock, ¿no? Como Noesis, por ejemplo, de Guajuapan, o está registrado y su venado, 7 Venado, Miguel Villegas, el hip hopero de California, ¿no? Con Mateo. Mateo Reyes y todos los mixtecnos con sus teclados, ¿no? Este es un movimiento que está tremendo, y que están ya lo acústico quedó como en la historia, ¿no? Como en el recuerdo de que hubo. Bueno, todavía hay un poco, pero hay música que viene del violín, del bajo quinto, de la jarana, pero la gran mayoría están enfocados. Y esto es interesante, y con esto quiero terminar, porque la conclusión a la que llegamos, una de las conclusiones a las que llegamos en ese capítulo que escribimos Patricia y yo del Mixtecno, es hay un apartado que se llama algo así como rudos contra técnicos o liberales contra conservadores, no me acuerdo, que es la idea del Estado, ¿no? Lo que tú planteabas, lo que te hizo ruido y que nosotros también, la idea del Estado conservador, porque el Estado es conservador, y el Estado en su política o en su ocurrencia de apoyo a las comunidades o a la dotación de instrumentos, no, pues, como un teclado. ¿Cómo crees? Aquí se dan tubas, trompetas, y si acaso un violín, pero un teclado estás loco. No, pues es que el chavo hace hip hop en mixteco, señor, ¿no? Pues, no, aquí una caja de ritmos no entra. Entonces, de manera muy simplista, es como la comunidad musical de la Mixteca Baja, en el caso del área del área lingüística del municipio de Coicoyán, han entrado a la tecnología, ¿no? sin ningún temor, ¿no? Y sin ningún conflicto de esta lucha entre la modernidad y entre lo liberal y lo conservador en términos de la música,
y por supuesto están totalmente fuera de la agenda del Estado, ¿no? Pero ellos han creado un movimiento importantísimo que está además impulsado por la lengua, porque todo lo que se hace en lengua, ¿no? Y entonces hacen sus propias producciones dirigidas a un público hablante, donde el único leyenda en español en el disco es "Di no a la piratería", todo está en mixteco, hecho a partir de un pensamiento, de una estética del mixteco. Hicimos ahí un pequeño análisis de, por ejemplo, del arte, ¿no? El arte de los discos. ¿Qué pone un mixteco en las portadas de su disco? Bueno, pues el pueblo, el árbol, el río, el repertorio, todo. Y son discos hechos por mixtecos para mixtecos, ¿no? Entonces es muy interesante ahí entender cómo esa agenda del Estado está rebasada, ¿no? Y en esa agenda no están estos actores alternativos, por decirles de alguna manera, de las músicas en Oaxaca, que son todo el reggae, que está el hip hop también, en Ombiayet, de allá de San Mateo del Mar, ¿no? Con Vladimir, están el Juchi Rap, ¿no? De Juchitán, están los Noesis, están, o sea, una serie de actores musicales que están retratados en ECMO, ¿no? Están, y que son parte, ¿no? del fenómeno musical en Oaxaca. Sí, bueno, y sin duda en el caso particular del rap, la cuestión de la lengua es muy importante, porque genera ritmos, genera la prosodia de la lengua, desarrolla el género. Entonces, pues obviamente Oaxaca en eso tiene para rato, ¿no? En el rap. Si oímos un rap en español y un rap en mije, te va a gustar más el mije, aunque no sepas qué está diciendo. Sí, exactamente, porque es muy atractiva precisamente la rítmica que está impuesta en el rap. En el español vas a hacer una rítmica como lo hacen en el hip hop americano, pero si lo escuchas en otra lengua va a tener la prosodia de la lengua. Entonces eso es generativo, ¿no? Es tradicional, pero genera completamente es una creación. Entonces, en ese sentido, el concepto de tradición no es retardatario, ¿no? Es simplemente utilizar los elementos de la cultura para desarrollarlos, ¿no? Y entonces, pues, desde ese punto de vista, pues si el concepto estatal, pues, no nos hicieron caso, ¿no? No entendían nada. O sea, lo único que se agregó es que ahora, en lugar de ser Secretaría de la Cultura, es Secretaría de las Culturas, y viene del concepto que trabajamos con Wester sobre las músicas de Oaxaca. Entonces, yo quiero, para terminar y ampliar, la diversidad de las músicas y la creación de nuevas músicas no solo se limita a las músicas, pues por decirlo así, del escenario popular, sino que con esta inercia que ha hecho Víctor Rasgado del taller de música contemporánea, están haciendo música contemporánea, chavos de Tlahui y de Capulalpan y de Sogocho, y están haciendo música basada en el sistema numérico de Donatoni, por ejemplo, o en el serialismo, o están haciendo música a partir de los modelos matemáticos de Messiaen. Y entonces han producido obra y la han tocado. Entonces ese es otro, ¿no? Esa es otra música emergente que está por ahí también, que no tiene que ver con las chilenas, ni los sones, ni esas cosas, igual que el reggae, el hip hop, y por aquí hay música serial, o con una propuesta nueva de una técnica de composición contemporánea, etc. Y nomás para la cerecita del pastel, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca dejó de apoyar el taller de creación musical de Víctor Rasgado y ya no se hace. Este año. Precisamente este año. Hay varios proyectos de orquestas de música balcánica fusionando con orquesta. Sí, eso fue un proyecto que impulsó Steven Brown. Steven Brown, no sé si ustedes recuerdan un grupo famoso de los 80s que se llamaba Tuxedo Moon.
bastante famoso en Europa. Y este Steven, hace como 20 años, se fue a vivir a Oaxaca, ¿no? Ya después de haber rolado el mundo con Tuxedo Moon y de ser un rockstar, pues se fue a Oaxaca y empezó a generar como nuevas dinámicas. Y entonces hace, no sé, unos 10 años, promovió un encuentro musical, o sea, hizo como conexión símiles, ¿no? Entre pues, la vida de las bandas, por ejemplo, de Tlahuitoltepec, y la tradición de culturas como la Serbia, ¿no? Entonces hubo encuentros con la Cochani Orquesta y la RM, que es una banda de Tlahuitoltepec, y posteriormente, ya de forma institucional, el programa Instrumenta provocó también un encuentro entre Goran Bregovic y una banda de selección que se armó también dirigida por César Delgado, un músico mío. Son como los encuentros que se han dado. Bueno, pero precisamente a la propuesta de Amparo, no digo a la pregunta de Amparo y a la gran interrogante de cuál es la función del Estado o qué posición tener ante el Estado, pues nos damos cuenta que las posturas de quienes trabajamos por la música, pues no le vemos, o sea, no le apostamos no le apostamos a apoyar o a buscar el apoyo del Estado, posiblemente en las situaciones coyunturales, pero no en lo esencial, y hacer el trabajo por iniciativa y emprendedurías de los músicos mismos, ¿no? Y dependiendo del contexto en el que están, con quiénes se cuenta, pues trabajar con ellos. Yo creo que esa es la única vía, ¿no? Y más ahora, ¿no? Que se está desarticulando toda la política social, cultural, ¿no? Que hay cada vez menos dinero. Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo pues, es un ejemplo de haber pensado en un modelo bastante ambicioso, ¿no? Que comprendiera todas las culturas musicales y que hubiera una política dirigida específicamente para cada una de estas y sus necesidades, a verlo desde una perspectiva afuera, ¿no? Con iniciativas locales, las iniciativas locales, y con los músicos y los gestores que estén sintonizados en esa dirección. Las coyunturas estatales a veces funcionan. Por ejemplo, nosotros tuvimos recientemente acabamos de terminar un proyecto en el que el municipio de Llano Grande, de manera impresionante, nos apoyó en todo, compró instrumentos, motivó a los padres de familia para que fueran ellos los que compraran los instrumentos, nos dieron alojamiento en el lugar durante 2 años, y todo fue fondos de la comunidad, porque se daban cuenta que estábamos trabajando. Hicimos 3 talleres de 3 semanas cada uno durante 1 año y medio, sistemáticamente con los niños aprendieron, y todo fue una iniciativa de parte de individuos que están interesados en la cultura dentro de Llano Grande, y que en el pueblo de Junto eran diferentes. En el pueblo de Junto, incluso hicimos el experimento en el pueblo de Junto, que era el Ciruelo, y ahí no pasó nada. Algo tenía Llano Grande, que era la comunidad misma, ¿no? Y claro, como eran gentes muy activas, sí jalaron ellos recursos por parte del municipio para apoyarnos. Entonces, a lo más que podemos aspirar es, ¿no? Desde la comunidad se podrán jalar esos recursos, pero nosotros, no tuvimos éxito, ¿no? Les pusimos el plan en la mesa y no respondieron. Entonces, pues, no tenemos otra respuesta hasta ahora. Pero sí sería interesante hacer un trabajo en la dirección. Primero, lo que a mí me parece muy importante y que es muy valioso de la experiencia de ECMO fue el trabajo colegiado. Yo creo que todos los que participamos ahí aprendimos mucho. Hubo mucha tolerancia en el diseño de la metodología. O sea, no dijimos, todos van a hacer lo mismo.
¿no? Dijimos, bueno, con base en lo que cada quien sabe hacer, pues tú le vas a poner más énfasis a esto, al otro. Quienes se metieron, quienes estaban más interesados en un sesgo histórico, se metieron más archivos, ¿no? Como fue el caso de Cecilia Reynoso, que hizo hasta un inventario de música de los pueblos. Otros trabajaron más la cuestión de la trova, sin aspirar a que fueran comprensivos totalmente. Eso tenía sus ventajas y sus desventajas, porque no podíamos comparar de manera estricta todo, ¿no? Todas las etnografías, y por eso hay gran desigualdad. Pero fue muy rico en otro sentido, ¿no? En el sentido cualitativo. Y pues eso es lo que permitió que todos nos mantuviéramos juntos, porque si no, probablemente no hubiéramos podido hacer nada. Entonces el trabajo colegiado yo creo que sí es muy valioso. Pues buenas tardes, también los quería felicitar por el proyecto, sobre todo porque es motivador y esperanzador para otros trabajos, y me pareció muy interesante que, pues claro, se debe abordar el fenómeno transnacional en esta región, ¿no? Y el aspecto migratorio. A mí lo que me gustaría saber es que si encontraron más que de las comunidades, como lo comentan en California, a varios aspectos, dinámicas. Más allá de eso, ¿qué hay de la migración interna? Si encontraron algunas dinámicas interesantes o que hay que resaltar, pero la migración sobre todo aquí en la Ciudad de México, en donde se encuentran muchos músicos, sobre todo de la Mixteca, en sus calles y algunas colonias, ¿no? ¿Qué es lo que encontraron o y si hay necesidad de visibilizar algún aspecto? Yo quisiera preguntar cuál es la... Entiendo que el programa de Automodelo existe como este trabajo de emprender una biografía cultural del sujeto, de los niños que están aprendiendo música, pero también entiendo que dado el carácter intercultural del proyecto, más bien esto se transforma en una especie de comunidad de comunidades, ¿no? Es decir, en un trabajo en donde hay varias identidades en juego, circulando. Y en ese sentido, pues, ¿cuáles las cualidades, los problemas de un proceso de formación que tiene todas estas identidades circulando, ¿no? Bueno, tengo 3 preguntas y un comentario. La primera pregunta es sobre el ECMO. Originalmente decía en la página que comentan de la Secretaría de las Culturas, que hablaba sobre el ECMO, que se iba a publicar y que iba a estar disponible la investigación en la red. Y bueno, yo nunca vi que estuviera a disposición ni ha estado, ¿sí? Y mi pregunta es si se va a poner disponible en la red. La segunda es si si en los registros que se hicieron de las bandas, así en general, hay una aproximación al número de bandas en el estado, porque pues recientemente se estrenó un documental que se llama Gentes de Nube y dice que en Oaxaca hay aproximadamente 1,600 bandas. Y no dice como de dónde sacaron ese cálculo, pero sí dice que es como aproximado, o sea, no de que hayan ido sumando, digamos, en cada comunidad, es como un cálculo. Entonces yo quiero saber si ustedes tienen un número de las bandas. Y esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta se refiere también al ECMO. En la misma página del estado de Oaxaca, al parecer, o por lo menos lo que yo entendí, es que uno de los objetivos era formar una escuela de música profesional en la ciudad de Oaxaca, de música, y escuelas de música en las 8 regiones, como a nivel técnico o algo así, y el conservatorio, digamos, profesional en la ciudad. ¿Y qué pasó con eso, no? O bueno, si va a pasar algo, ¿no? También. Y bueno, ya por último el comentario.
El comentario es sobre lo que dijeron del taller de composición y de instrumentación del maestro Víctor Rasgado. Pues sí, qué pena que haya dejado de realizarse, porque bueno, yo no sabía, sí, es una lástima que ya llevaba una trayectoria y así resultados, ¿no?, logrados. Y pues de lo que dijeron que era otra vertiente de música emergente, ese taller, pues no necesariamente lo veo desligado de la tradición musical, digamos, de la tradición musical y ni siquiera de la chilena. Bueno, porque tal vez ustedes sepan el caso de Arodi Martínez. Él tomó ese taller como hace 2 o 3 años y este año ganó, el año pasado, el concurso de composición de la cátedra Arturo Márquez. Bueno, ganó una mención honorífica y su obra, aunque sí estaba como en un lenguaje contemporáneo expresado, pues sí tenía una base de la chilena ciencia y se podía identificar, ¿no?, claramente. Y pues sí, eso solo es un comentario. Y muchas gracias. Bueno, Raúl, bueno, la migración tiene muchas cosas interesantes que comentar. Hace años tuve la oportunidad de escribir también un artículo para un libro sobre música y migración, donde abordo el tema mixteco, pero de la migración de la música en la Ciudad de México. Y un poco la conclusión es que la migración de los músicos mixtecos en la Ciudad de México se sustenta en una red solidaria, ¿no?, de músicos, bueno, hasta ese entonces, que tenían toda una red y un sistema una red, un sistema y un ciclo, ¿no?, de trabajo que estaba articulado al ciclo agrícola, ¿no?, porque pues, son músicos campesinos que medían el tiempo de su estancia en la Ciudad de México a partir del tiempo libre, entre comillas, que no tenían que ocupar en el trabajo del campo. Y esto es muy interesante porque es un poco la dinámica que hacían los lauderos de Coicoyán, de la Mixteca Baja, para invertir tiempo de trabajo a la construcción de instrumentos, que era precisamente después de la cosecha o la pizca y antes del tiempo de las lluvias. Es exactamente la misma configuración, pero ahora llevada a una práctica laboral sustentada en la música a partir de la Ciudad de México. Y bueno, lo que yo encontré es que esta red solidaria pues era muy fuerte, es muy fuerte, a tal grado que llegaban a rentar casas, ¿no?, inmuebles, donde hacían una serie establecían una serie de cuotas para los músicos que iban llegando y que tenían que pagar para poder sostener esa casa. Esas casas estaban en, no me acuerdo, no me acuerdo qué colonia, creo que por Aragón. Y entonces tenía toda un mecanismo en ese entonces articulado pues con la mafia que controlaba los permisos para poder tocar en el metro, por ejemplo, que después se transformó totalmente, y en los comedores públicos de la Ciudad de México. Lo alternaban con la venta de otros artículos como pepitas o chicles, y en algunos casos algunas ventas de artículos de palma. La mayoría de estos músicos que venían del municipio de Tezoatlán, de la comunidad de Yucuquimi de Ocampo y de San Andrés y de Ahuetitlán, San Miguel Ahuetitlán, que es la frontera con Guerrero. Y bueno, pues establecieron, pero es una historia que se remite a los años 70, ¿no?, cuando empiezan a venir. Hay un ser mítico que es el que los empezó a impulsar a venir a tocar a la Ciudad de México, al cual le decían Toño Jarana, porque tocaba jarana, y venían
con su violín, su jarana o su violín y su bajo quinto y tocaban. Agarraron un tiempo como plaza de trabajo las estaciones del metro Indios Verdes y Etiopía. Fue así como un punto muy importante. Eso en términos como de una dinámica laboral, ¿no? Del músico migrante que venía específicamente a tocar en las calles, en el metro, en los comedores, a ganar un ingreso y después regresar por estas fechas para empezar con el trabajo de labranza del campo, para ya enrolarse al trabajo agrícola. Sin embargo, pues hay una gran presencia oaxaqueña, predominantemente mixteca, en Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? En Ciudad Nezahualcóyotl, donde se reproduce el carnaval. El carnaval una semana después de la semana que se realizan los carnavales, dependiendo de la fecha que caigan, de acuerdo a la cuaresma, se realiza el carnaval en la avenida Chimalhuacán. Y bueno, son gente de distintas comunidades, sobre todo de Chalcatongo, de Chalcatongo de Hidalgo, allá en la Mixteca Baja. Bueno, pero hay otros concentrados de migración mixteca en otros estados, como Sinaloa, ¿no? Y sobre todo San Quintín, en Baja California. También hicimos algunos contactos con ellos, algunos acercamientos, e inclusive hubo hay un asentamiento importante de mixtecos de Silacayoapan en Nuevo León, y ahí había un tema pues polémico relacionado a los programas de apoyo de la política pública nacional hacia las culturas populares o tradicionales, que era el famosísimo PACMIC, y era que un concentrado de mixtecos migrantes en Nuevo León aplicaron un PACMIC en Nuevo León. Y entonces la CACREP, que es la comisión dictaminadora, dijo, a ver, ¿qué onda? Pero pues esto está dirigido para Nuevo León, ¿no? Y entonces la norteña empezaron como que son temas que, por ejemplo, no han resuelto, ¿no? No se han resuelto como, bueno, a ver, en Baja California Norte, ¿no? Hay un número importante, ¿no? Pero la política, ¿no? Los programas de apoyo están tirados por una línea específica. ¿Qué se hace en esos casos? ¿No? Y son cosas que todavía no se logran como resolver, ¿no? Y ahorita iba a decir otro caso, el de Nuevo León. La orquesta Yandavi, que es una orquesta que está asentada sobre esta famosa vías del ferrocarril en Guadalajara, en un barrio ahí en la periferia de Guadalajara, que con ayuda de los jesuitas y con un trabajo de organización comunitaria ahí, pues han ido estableciendo una a veces orquesta, a veces banda de música de la Mixteca. Pero sí hay como varios concentrados de migración oaxaqueña y bueno, mixteca sobre todo. Sí. Bueno, yo solamente quisiera agregar sobre la migración en el caso de California. Evidentemente es diferente porque pues son comunidades que generan recursos para las comunidades madres. Entonces, en realidad son comunidades bastante empoderadas, muy organizadas, tan organizadas que, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en 3 festivales, en el primero, el segundo y tercer festival de la chilena en Fresno, ¿sí? Y nos invitaron a ser dictaminadores, obviamente en todo este esquema medio guelaguetza, ¿no? Porque me decían, no, pues ustedes son las autoridades, nosotros, bueno, más bien invítenos, ¿no? Pero no es para tanto. Y bueno, lo importante de ahí, de esa experiencia, fue que vimos muchas otras trabajadores, jornaleros de la zona del Valle, San Joaquín, que venían de otros estados, pero reconocían la capacidad organizativa de los oaxaqueños. Y entonces en los festivales
buena parte de los que asistían no eran de la Mixteca o oaxaqueños nada más, ¿no? Zacatecas. Y que tenían mucho más años como trabajadores jornaleros ahí, pero no habían tenido, digamos, la capacidad de unirse. Entonces eso es muy importante. Ese aspecto sí es igual en la Ciudad de México, ¿no? que en California. Pero desde luego la organización que cada vez más han desarrollado, por ejemplo, nosotros conocimos a un líder que se llama Antonio Cortés, que trabaja para el FIOP, ¿no? Trabajó al principio. Sí. Pero básicamente él da asistencia a los jornaleros para... De la Unión de Trabajadores Agrícolas. Ajá, sí, cierto. De la de César Chávez. De la de César Chávez, sí. Para, digamos, conseguir mejores condiciones de trabajo, en fin, muy, muy organizado el tipo. Pero él venía de Tindú, ¿no? Tindú, que es la Mixteca, y tenían un censo de todos los tindueños en todo Estados Unidos y con quién se habían casado, ¿sí? Impresionante. Peor que la CIA. No, sí. Entonces, claro, la razón de ese censo era precisamente para tener un control de los recursos que pudieran en un momento dado solicitar a los tindureños para ayudar al pueblo, para enviar dinero. Y después, ¿sí?, cuando empezó a haber más problemas de movimiento de población, en el que ya no podían moverse porque eran indocumentados, gran parte de ellos, empezó a surgir la idea de que, bueno, ya estamos aquí, vamos a invertir aquí, vamos a crear nuestro propio centro, nuestra Casa de la Cultura aquí. Ya vamos a dejar de financiar la calle principal y la entrada del cementerio en Tindú, vamos a hacerlo aquí, vamos a crear ese centro. Entonces ese pensamiento se está volteando a partir de una política pública en los Estados Unidos, donde la comunidad empieza a tener un arraigo y los ahorros empiezan a invertir en las actividades sociales de esas comunidades, que al mismo tiempo se reflejan en las otras comunidades, porque es un centro cultural mexicano al cual pueden acudir pues todos los mexicanos que viven en Fresno o en Madera. Entonces es un fenómeno muy interesante, ¿no? Bueno.